de Getsemaní, donde él se dispone a orar, pero el Señor estaba ya, la Biblia lo dice aquí como él estaba angustiado, él tenía esta gran angustia en su corazón porque él sabía lo que se acercaba, él tenía muy claro su propósito, pero él sabía lo que se acercaba y le dice a sus discípulos, quédense aquí y oren para que no sean tentados. Y le pide a Pedro y a dos discípulos más, los hijos de Zebedeo, que fueran con él. Y les dice, pues quédense aquí orando y vigilando mientras yo oro. Y él se va a orar y él se presenta ante el Padre. Y él clama en su humanidad, porque él sabe que él está sufriendo mucho y dice, Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero a la misma vez, él reconoce su propósito y le dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor por 3 veces hizo esta oración, pero hubo un detalle aquí. Cuando él oraba y él oró por primera vez, él volvió y encontró a esos discípulos que él les pidió que estuvieran orando y vigilando. Mientras él estaba orando, estaban durmiendo, se habían quedado dormidos. Y el Señor le dice, pero ¿qué hacen? Se quedaron dormidos, y vuelve y se va, y se puede orar, y vuelve y se va, y se presenta al Señor, y la segunda vez vuelve y están dormidos otra vez. Y la tercera vez vuelve y ya él le dice, pues descansen porque ya la hora se acerca, ya vienen por mí. El Señor estaba agonizando, el Señor pidió al Señor si es posible, pero él siempre se sometió. Él sabía lo que le esperaba, pidió al Señor si es posible, pero él sabía, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Santo eres Jehová. Y ahí vienen pues los sacerdotes con Judas y ya yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible, verdad? Yo me pongo a pensar, Judas que caminó con el Señor, que vio todas las cosas hermosas que hizo el Señor, ya le había dado una clave a los soldados y a los sacerdotes que venían a arrestarlo, al que yo bese en la mejilla, ese es. Y cuando él se le acerca y lo besa en la mejilla, pues ya los que vienen a arrestarlo saben quién era. En los diferentes libros de la Biblia, en uno dice que Jesús le dice, ¿qué haces a Judas cuando lo besa? En otra no dice nada, dice que simplemente lo arrestaron. Pero vemos cómo el Señor, inclusive cuando lo arrestan, vino de los discípulos y saca su espada, le corta la oreja a uno de los soldados y el Señor dijo no. O sea, ¿qué hace? Guarda tu espada. El Señor a todas estas sabía su propósito, sabía que eso tenía que pasar. Y él toma la oreja y sana a aquel discípulo de los sacerdotes. Y aún en ese momento el Señor estaba dejándole saber, yo soy el Mesías, yo soy. Él estaba mostrando su compasión y mostrando de que él sabía su propósito. Y después sabemos, ¿verdad?, la historia, el Señor es juzgado inocentemente. Y vamos a ver la primera palabra. Nuestro Señor fue azotado, fue escupido, maltratado. La multitud pidió a voces que lo crucificaran, a un hombre inocente. Y la primera palabra que el Señor dice, o
decimos la primera palabra, pero esto es una frase, se encuentra en Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí yo voy a ir, voy a dividir esta frase, primera palabra, en 3 partes. Y la primera es cuando Él dice Padre. Cuando Jesús dice Padre, Jesús clama, ¿verdad?, a su Padre. Él reconoce que aunque Él es el Mesías, aunque Él es el Hijo de Dios y puede hacer muchas cosas, pero Él sabe que la máxima autoridad es el Padre. Él clama al Padre. La segunda parte es cuando Él dice perdónalos. Él clama a su Padre y le dice perdónalos. Y yo busqué, a mí siempre me gusta buscar las definiciones, y encontré una definición que me gustó mucho de perdón. Y dice que el perdón es una liberación de resentimiento con algún ofensor. En suma, es la renuncia a los resentimientos e indignación que ha causado una ofensa. El perdón surge de la libertad y la caridad. Y no obstante, la presencia del perdón no impide la aplicación de la justicia ante el ofensor. Aquí el Señor, vemos a un Jesucristo como intercesor. Porque Él, aunque ellos estaban agrediéndole, Él le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que sabemos que Cristo vino a liberarnos, y es a través del perdón que nosotros somos libres. Cuando nosotros venimos al Señor, somos cubiertos por la sangre de Cristo y somos libres, hemos sido libertados por su sangre. Yo pensando en esta palabra decía: el Señor ya en ese momento estaba derramando sangre, porque ya lo habían azotado, lo habían golpeado, lo habían maltratado. Y dicen que en ese tiempo, cuando lo flagelaban, ellos usaban como unas tiras de cuero que le ponían pedazos de metal, y cuando eso cogía la carne, les agarraba la carne donde le cogiera. Ya el Señor estaba derramando su sangre, y Él derramó su sangre no solamente por nosotros, sino por esos mismos transgresores, por esos mismos que lo estaban maltratando. Por eso Él dice: Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque Él estaba derramando su sangre por ellos también. En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí Jesucristo nos estaba dando, a nuestro gran maestro, ¿verdad?, dando un testimonio de esa palabra que Él había dicho a sus discípulos. Él estaba diciendo: tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque para eso, si nosotros decimos que tenemos al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón, tenemos que actuar de esa manera, porque es lo que nos hace libre. Es lo que nos hace libre. La tercera parte de esta frase, de esta palabra, dice: es porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En general, el no saber es falta de conocimiento. También lo podemos definir como ignorancia. Encontré algunos sinónimos, ¿verdad?, de lo que es ignorancia y falta de conocimiento, y se refiere a insuficiencia, incapacidad,
ineptitud, incompetencia, necedad, desconocimiento, analfabetismo, inhabilidad. Y eso es lo que nosotros vemos en estos soldados. Ellos estaban siguiendo órdenes de los líderes religiosos, y quiero recalcar la palabra religioso porque eran lo que eran ellos, eran unos religiosos, y ellos lo que estaban era siguiendo las órdenes de ellos, de estos sacerdotes y estos líderes religiosos que estaban allí con falta de discernimiento. Ellos, porque no era que ellos desconocían la palabra, ellos conocían la palabra, ellos conocían las escrituras. Pero a ellos les faltó discernimiento para poder identificar y reconocer que aquel era el Mesías que tanto ellos estaban esperando. En Isaías 53:12 dice, vemos que el Señor clama por ellos, clama al Señor para que ellos sean perdonados por su ignorancia, porque no sabían lo que estaban haciendo, porque ellos no sabían que el que ellos estaban agrediendo y que habían destinado a la crucifixión era su Salvador. Y con esto se cumple la profecía del libro de Isaías en el 53:12, que dice, por tanto yo le daré parte en las grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo no estaba clamando por ayuda para él. En ese momento, a lo mejor si fuéramos uno de nosotros, Señor, por favor, le clamamos al Señor porque no toleramos el dolor, porque no, el dolor físico, ¿verdad?, que estaba sufriendo nuestro Señor en ese momento. Pero Él no clamó por él. Él clamó por aquellos, los que lo estaban golpeando, los que lo estaban escupiendo, los que lo estaban maltratando. Y la enseñanza, ¿verdad?, de esta palabra es que Él nos da ese testimonio de amor que Él primero nos puso a nosotros, puso a sus enemigos primero que Él, primero que sus necesidades. Él sabía su misión, Él sabía sus propósitos. Y Él tenía muy claro que Él había venido a este mundo como intercesor. Él se paró en la brecha. Él sufrió, Él recibió todos los golpes, Él derramó su sangre por nosotros para que nosotros fuéramos libres. Amén. Dios les bendiga.